Les damos la bienvenida al episodio número 15 de Diálogos Climáticos. Hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley que se aprobó ayer en el Senado argentino que busca modificar la ley de glaciares. Soy Soledad Aguilar, directora de la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina, y los invito a acompañarnos en Diálogos Climáticos, un podcast donde alumnos, profesores y amigos de la maestría abordamos discusiones actuales sobre el cambio climático y sus posibles soluciones. Hoy nos convoca el tema del agua, los glaciares y el cambio climático. Desde hace 15 años y luego de un intenso debate, Argentina tiene una ley de glaciares y del ambiente periglacial, en la cual se establecen los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares, que son definidos como reservas de agua dulce estratégicas para nuestro país, reconociendo así el servicio ambiental fundamental que ellos proveen. Los glaciares almacenan agua dulce durante el invierno y la liberan gradualmente en el verano. Alimentan más de 36 cuencas hídricas a lo largo de todo el país, de las que dependen 1.800 localidades, además de múltiples ecosistemas y actividades económicas. La ley de glaciares funciona a través de un instrumento normativo, que es el ordenamiento territorial. Tiene dos etapas. En un primer lugar, se realiza un inventario de glaciares, en el cual se identifican todos los glaciares y ambientes periglaciales que actúan como reservas hídricas en el territorio argentino. Este trabajo, que es clave para el funcionamiento de la ley, lo realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, conocido como IANIGLA, del que vamos a hablar bastante en la charla. En segundo lugar, la ley luego determina que las actividades industriales que afecten reservas de agua, como por ejemplo la minería, quedan prohibidas dentro de las zonas identificadas en el inventario de glaciares. El inventario que se realizó en Argentina relevó casi 17.000 cuerpos de hielo que representan menos del 1% de la superficie de la cordillera. Y es sobre este territorio protegido que se centra la actual disputa política. La ley de glaciares generó conflictos con la industria minera desde sus inicios. Los intereses de empresas mineras cuestionaron la aplicación de la ley y su constitucionalidad ante la justicia, y en 2019 la Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó que la protección ambiental es una responsabilidad compartida entre la nación y las provincias y que el derecho de las empresas a realizar sus actividades como la minería debe ser armonizado con el derecho a gozar de un clima y un ambiente sano y equilibrado. De esa manera se garantiza que el ejercicio de la industria sea sustentable. A pesar del fallo claro de la Corte Suprema, los intereses mineros continúan presionando a los diferentes gobiernos para achicar las zonas de protección. Hoy el Congreso vuelve a reabrir este tema con un proyecto que pretende desarticular el sistema de protección de glaciares para dar mayor espacio a las empresas mineras. Hay, por lo tanto, varios temas que vamos a tratar hoy con un invitado que es de lujo, que es Cali Villalón. Cali cuenta con una larga trayectoria en la definición de las leyes ambientales más importantes de nuestro país. Fue diputado nacional y es actual asesor en energía y cambio climático en el Círculo de Políticas Ambientales. Gracias, Cali, por acompañarnos y bienvenido a Diálogos Climáticos. Bueno, muchas gracias, Soledad, por la invitación y la presentación desmedida. Sí, día muy importante, es el tratamiento en el Senado. Primera parte, como vos sabés, esto tiene que pasar a diputados luego, si esto es aprobado. Y bueno, estamos en pleno desarrollo la discusión legislativa, esta que se reabrió, como bien señalabas. Empecemos por uno de los puntos centrales, la disputa entre nación y provincias sobre quién define las áreas que quedan bajo la protección de la ley de glaciares. El proyecto en discusión dice que ahora serán las provincias quienes identifiquen qué glaciares y ambientes periglaciales constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, que es la terminología que utiliza la ley. El IANIGLA, Instituto Científico a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pasa así a tener
un rol simplemente consultivo. Cali, ¿vos podés explicarnos por qué es importante que el inventario lo defina el IANIGLA o una institución nacional? ¿Qué pasaría si cada provincia define qué es un glaciar a su criterio? Bueno, vamos por ese tema, yo diría práctico, que hace a la aplicación de la ley. A ver, los glaciares a los cuales básicamente se refiere la ley, son todos los glaciares, pero los glaciares que están sometidos bajo presión básicamente de la actividad minera o a riesgo, son los glaciares de alta montaña, son glaciares que se ubican a 4.000 a 4.500 metros de altura o más, es decir, sitios a los cuales ni vos ni yo hemos ido nunca. No sé, no creo que seas montañista, pero quiero decir, son ambientes de los cuales muy poca gente ha visto, conoce, y la información sobre la situación de esos glaciares, de esos ecosistemas, su vínculo con el valor hídrico que puedan tener, la dinámica. Bueno, eso solamente lo pueden tener instituciones especializadas con muchos años de experiencia, con muchos datos estadísticos a lo largo del tiempo, con mucho conocimiento científico teórico y capacidad de hacer relevamientos periódicos en ese sitio tan inhóspito como los que te acabo de describir. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene el IANIGLA. Y cuando vos querés tomar decisiones acerca de cómo administrar ese recurso, tenés que recurrir a un organismo como IANIGLA que te provea de la información. Después vos podés tomar las decisiones que sean, pero vos a la hora de tener una idea de lo que ocurre ahí arriba, tenés que recurrir a un organismo especializado. Y esto te diría, ocurre más o menos con todos los ecosistemas, pero claro, hay ecosistemas en los cuales son más conocidos, hay conocimiento científico más divulgado o accesible en las distintas jurisdicciones. Yo creo que el IANIGLA cumple un rol muy similar, o uno puede hacer una analogía a lo que ocurre con la pesca. Es decir, la pesca también, sabemos que el recurso está ahí, pero uno no se mete abajo del agua para ver cuánta merluza hay, cuánto hay de cada especie y en qué ciclo biológico están. Tenemos un organismo nacional que se llama el INIDEP en Mar del Plata, que se dedica justamente a hacer todo el relevamiento biológico de las distintas especies en el mar argentino, ver en su estado de evolución, la salud del caladero, cómo viene la reproducción, y eso con esa información se define cuáles son las cuotas o el esfuerzo pesquero que se pueden realizar, o se definen, por ejemplo, las zonas de veda o las temporadas de veda, porque hay temporadas de desove en determinados, si dice si el Golfo de San Matías en este momento, estos meses, no se puede pescar, bueno, se toma la decisión administrativa de prohibir la pesca en ese sitio por tal periodo. Estoy tratando de decir, son recursos que necesitamos de un brazo científico que nos provea de la información para que se puedan tomar decisiones. Entonces, IANIGLA tiene eso. Imagínate que las 5 provincias que tienen acceso al mar, que tienen flota pesquera, no podrían tener 5 institutos de evaluación del recurso ictícola con todo lo que eso implica. Aparte que sería una fragmentación informativa totalmente, digamos, irracional. Bueno, pasa lo mismo con los glaciares. Por eso se recurre a que IANIGLA tenga un rol preponderante para darnos el estado de situación y el qué ocurre con los glaciares, su identificación, su valor, etc. Esto es el rol que cumple IANIGLA. Yo te diría, IANIGLA además tuvo un rol, no un rol como instituto, pero sí fue la prenda de unión que destrabó la discusión de glaciares en su momento. Acá hago una primera derivación de esto que me preguntabas. Vos sabés que de entrada la discusión de glaciares estuvo muy tensionada por, bueno, ¿qué significan glaciares y qué significa el área periglacial? Bueno, había quienes querían hacer una definición muy amplia. Eso tiene sus riesgos en cuanto a que podés estar prohibiendo o limitando actividades de manera desmedida, y quienes querían que hubiera una definición extremadamente restrictiva. Eso es una discusión política enorme. Incluso personalmente estuve haciendo el ejercicio con la gente de IANIGLA, con en ese momento el senador
Filmus y otros de su equipo, para ver si podíamos avanzar con una ley que estableciera mejores definiciones. Y la verdad era tratar de tener un tratado de glaciología dentro de una ley. Era imposible. Entonces, la dinámica que se adoptó es no, que la política no sea la que define los contornos de un glaciar, qué es y qué no es un glaciar. Que sea la ciencia, con la mejor información disponible y con los recursos que la ciencia dispone y con la revisión de pares que tiene cualquier producto de científico. Entonces, se le asignó a Yaniglia justamente la elaboración de ese inventario. De ese inventario requiere de movida una definición muy clara de qué es lo que va a inventariar, qué es lo que va a ir a buscar, qué es lo que va a evaluar. Eso destrabó la discusión política, porque ya no eran ni los senadores ni los diputados los que iban a definirlo, ni los gobernadores, ni los secretarios, ni nada de eso, sino que iba a ser el brazo científico que tiene la Argentina para definir qué es, insisto, un glaciar, un periglaciar y qué ocurre y el estado de cada uno de ellos. Así que Yaniglia tiene ese rol muy importante, porque, insisto, ninguna provincia tiene la capacidad que tiene Yaniglia para decir qué ocurre en las altas montañas. Y tuvo también ese rol de que la política entendió que ese era un trabajo que tenía que hacer la ciencia. Por eso decimos la ley de glaciares tuvo esa sabiduría de decir, no metamos la mano en esto nosotros, que vamos a hacer lío. Y que recuerdo en la sesión, relatando esto, un senador dijo, bueno, hemos decidido dejar todo esto en manos del doctor Villalba, que era el presidente de Yaniglia en ese momento. Pero lo cuento para mostrar hasta qué punto Yaniglia fue la prenda de unión. Buenísimo. Queda clarísimo. Entonces, profundizando un poco en esta discusión, la norma, una vez, como explicábamos en la introducción, una vez que se define cuáles son los glaciares, a partir de ahí se determina en las zonas en que queda prohibido realizar actividades que afecten el recurso hídrico, como por ejemplo la minería. El proyecto lo que hace es desarticular este este instrumento de ordenamiento territorial y permite a las provincias, por ejemplo, basarse en evaluaciones de impacto ambiental locales y específicas para determinar si una actividad va o no a permitir una alteración relevante en la condición del glaciar. Entonces, ¿qué implica esta modificación donde a través de un estudio de impacto ambiental se pueda determinar qué área queda protegida o no? ¿Hay riesgo de captura del regulador? ¿Cómo afecta esto a la seguridad jurídica en términos de qué es lo que está permitido y prohibido, que con la ley de glaciares actual estaba bastante claro? Bueno, aquí es el punto, te diría, central de esta discusión, que es quién delinea la política más allá de glaciares, ambiental en la Argentina. Y esta es una discusión, te diría, de fondo, y que está en el fondo de todo esto, porque la verdad, en el fondo no estamos discutiendo glaciares, no estamos discutiendo minería, estamos discutiendo la gobernanza ambiental de la Argentina. La reforma constitucional del 94, como vos señalás, le otorgó al Congreso Nacional una función que vino a reparar un problema que tenía Argentina, un problema estructural, que era la fragmentación regulatoria o directamente la no existencia de ningún tipo de regulación. Yo recuerdo que antes de la reforma constitucional hubo escándalos con importación de residuos peligrosos, bueno, hubo una serie de situaciones que evidenciaron la falta de políticas y de normas ambientales que operen en todo el territorio nacional. Entonces, cuando se llega a la discusión de la reforma constitucional, ahí se encuentra, o sea, se explicitó la fórmula bajo la cual se le asigna al Congreso Nacional una función que es la de establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental, con la posibilidad de que cada provincia pueda complementarlo, suplementar ese piso básico de política ambiental que opera en todo el territorio con normas de mayor restricción en todo caso. Esto fue, te diría, la fórmula también sabia que se encontró, porque vos sabés los recursos, o sea, la nación se construye en base a todos los poderes que las provincias fueron delegando, dado la historia de la configuración de nuestro país. Entonces,
Los recursos naturales pertenecen a las jurisdicciones. Esto básicamente tiene que ver con la explotación comercial, ¿sí? Y si vamos a un extremo reduccionismo, las regalías del petróleo, por decirlo sencillo. Eso es lo que quiere decir básicamente el dominio de los recursos. Ahora, en términos de protección ambiental, le da ese mandato al Congreso de la Nación justamente para que superemos aquella fragmentación. De allí que empezamos a tener normas y empezamos a tener política ambiental. Digamos, a los porrazos, pero empezamos a tener política ambiental. Tuvimos la primera norma, que es la Ley General del Ambiente, que establece los principios sobre los cuales tiene que construirse cualquier política ambiental, tomando los principios que habían salido de la Cumbre de Río en el 92, y de ahí empezamos a transitar y así llegamos al 2010 que se aprueba la ley de glaciares. Y la ley de glaciares es parte de esa lógica. Lo que siempre existió fue rebeldía por parte de las provincias para este concepto de presupuestos mínimos. Siempre. Y ahí esa rebeldía en la ley de glaciares se notó mucho. De hecho, la que llevaron a la justicia, etcétera, etcétera. La Corte Suprema ratificó que estaba absolutamente bajo la lógica de la Constitución Nacional. Entonces la pelea de fondo acá que está ocurriendo tiene que ver con esto. Este proyecto de reforma, como vos bien describías, hace que retorne a las provincias la definición de qué es lo que se va a proteger y qué es lo que no se va a proteger. Es en definitiva, eso que dijo Nación, lo van a hacer las provincias y también corre a un costado a Yanila. Yanila está ahí y no queda con ningún tipo de mandato. Entonces, acá se producen dos fenómenos. Un fenómeno, te diría, que rompe con la institucionalidad ambiental. Volvemos a la fragmentación y yo creo que es el objetivo de esto, la fragmentación territorial para definir política ambiental, pero que esto va mucho más al fondo de lo que está pasando en el país. Vamos a una fragmentación en muchos sentidos y esto es muy grave. Y en términos operativos, por lo que describimos antes, por lo que describí acerca de qué significa evaluar un glaciar de altura, las provincias no tienen en absoluto capacidad para hacerlo. Por lo tanto, las evaluaciones van a ser claramente políticas y claramente deficitarias desde el punto de vista de la información con la cual se manejan. Yo leía, alguien decía, ¿les es dificultoso cerrar un basural a cielo abierto? Y de repente tienen la capacidad las provincias de evaluar el recurso, de cómo aportan el recurso hídrico glaciares que están a 5.000 metros de altura. En fin, es obvio que eso es imposible. Añadirle a eso todas las deficiencias institucionales que ya sabemos y que no se han superado en buena parte de las provincias argentinas, ¿no? Entonces, yo te diría, de fondo, claramente esto es casi una reforma constitucional en donde los presupuestos mínimos ya no son hechos por el Congreso Nacional, y esto es lo peligroso. El Congreso Nacional con esta ley renuncia a hacer política ambiental, y además de todos los problemas operativos, porque estamos hablando de provincias que no tienen esa capacidad para hacer esa evaluación, con la cual después van a terminar dando los permisos de explotación, en este caso minera. Perfecto, clarísimo. Estás hablando un poco de la historia, de las discusiones. Sabemos que este proyecto fue impulsado por provincias vinculadas a la actividad minera, como la llamada Mesa del Cobre o del Litio, y plantea también, al menos desde el punto de vista del sector privado, la tensión entre cuidar el ambiente y garantizar el desarrollo del país, ¿no? Ahora, considerando que las actividades mineras están permitidas en el 99% de la cordillera, porque como dijimos en la introducción, el inventario de glaciares solamente aplica un 1% de lo que es la cordillera. ¿Cómo respondemos a este planteo? ¿Se podría mejorar la ley sin destruir toda la arquitectura de protección del recurso de agua? Eh, eh, y de alguna manera armonizarlo con lo que ya dijo la Corte Suprema en términos que la minería tiene que ser sustentable y tiene que ser armonizada con el derecho a un ambiente sano. ¿Se te ocurren mejoras que podrían hacerse para hacer la ley más federal
pero manteniendo el ordenamiento territorial y la protección a los glaciares? La pregunta es buenísima porque justamente yo no estoy de acuerdo con algunos que dicen la ley de glaciares no se toca. No, no. Creo que las leyes no están escritas en piedra y son instrumentos siempre perfectibles. Y la ley de glaciares tiene 15 años de rodaje, o sea, tiene 15 años. Es una ley que perfectamente tiene un tiempo de aplicación suficiente como para hacer una evaluación. Pero se hace una evaluación con el tiempo necesario, escuchando quienes tienen para decir cosas muy interesantes. Hay que escuchar a Yaniglia. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué fortalezas y qué debilidades han enfrentado para desplegar sus funciones? Lo mismo Nación, lo mismo las provincias, lo mismo el sector corporativo, el sector no gubernamental. Todos los que tienen para decir algo, podemos pensar y aportar a una evaluación. Y de esa evaluación pueden surgir esas fortalezas, esas debilidades que pueden motivar, che, esto hay que ajustarlo. Por ejemplo, yo creo que Yaniglia no tiene asignado presupuesto para su trabajo. Eso es algo que la ley tendría que incorporar. Y así muchas cosas. Y en algunas puede que la evaluación muestre una restricción excesiva. No lo sabemos. Y acá sí abro una nota al pie. ¿Vos sabés cuántos proyectos mineros colisionan con glaciares? Y No. seguramente no tenés ni idea. Yo tampoco. Te digo más, hasta donde sé, conozco 2 proyectos que colisionan con glaciares de escombros. 2 proyectos. Entonces, en esta discusión, por lo que te dije antes, como hay mucho de política y de los gobernadores y de rebeldía con la nación, etcétera, etcétera, se mezclan todas las cosas y se agiganta una supuesta barrera a la actividad minera. Mira, yo ayer publicaba en un tuit, nunca hubo tanta inversión minera como en los últimos 15 años. Está en Tal cual. vigencia la ley de glaciares. Entonces, quiero decir, esta cosa, esto no quiere decir que lo promovió la ley de glaciares, sino, digo, quiere decir que analizar la minería en relación a la ley de glaciares merece una lectura más sofisticada, más fina. Entonces, yo creo que nos perdemos la oportunidad de hacer una buena evaluación de leyes que tienen ya un rodaje importante. Lo hablamos la vez pasada con el tema de la ley de renovables. 10 años de cumplimiento de la ley de renovables y llegamos a los 10 años y no hay evaluación, no hay un balance que haga el Estado, que diga que esto estuvo bueno, esto estuvo mal, se cumplió, no se cumplió, vale la pena seguir, no va. Sí, tenemos que hacer esa reflexión, para eso están las normas. Por eso digo, yo no creo que las normas no se deban tocar, sí se pueden tocar. Con 15 años vos seguro que hay líneas y artículos que vos podés modificar. Pero eso primero en base a esto que te digo, una evaluación informada. Y a mí me gustaría escuchar al sector corporativo cuáles son sus limitaciones, porque yo creo que lo que nos llega a todos es un discurso mediatizado por gobernadores, estudios de abogados, y yo no escucho a las empresas diciendo tengo este proyecto y mejoró en esto. Puedo modificarlo acá, pero acá no. Mostrámelo. Mostrámelo y yo te puedo ayudar a ver si le encontramos la vuelta, a ver si la ley se equivocó en algo. Siempre suelo decir, a problemas concretos uno puede buscar soluciones concretas. Pero problemas así, dichos, viste, vaporosos, indefinidos, la ley no define, tiene problema con la definición, está mal escrita, te dicen, en fin, toda una cantidad de argumentos que son, te diría, deshonestos intelectualmente. Por eso está bien la pregunta y sería buenísimo haber hecho esa evaluación y particularmente a mí me interesa de parte del sector corporativo ver los proyectos y a ver cuántos son, porque ojo, tampoco es que la ley no tiene que frenar nada, pues si no, digamos, hacemos leyes ambientales. Si decimos que es para que ciertos sectores de los Andes se mantengan sin alteración, bueno, seguramente va a haber proyectos. Ahora, ¿todos los proyectos tienen problemas? No me queda claro eso, ¿viste? Porque el que se monta sobre esa queja es un gobernador que lo que está procurando es con esto lo que hablábamos antes, voltear un principio constitucional que nunca le agradó. Porque sienten que lo mismo pasó el debate con la ley de bosques, le genera como que le están quitando, bueno, libertad de acción. Y la verdad, justamente, sí, somos un país, si no somos una fragmentación como éramos antes de la Sí. reforma constitucional.
Y el tema de la captura del regulador que yo mencionaba antes también, porque a espacios de jurisdicción más chica, mayor potencial tienen las grandes empresas de definir incluso quién es el gobernador, quién es el intendente, bancando campañas políticas, etcétera. Entonces el tema de captura del Absolutamente. regulador es relevante si uno quiere proteger un recurso, porque Mirá, tal siempre cual, hablamos de poner al lobo a cuidar las ovejas. Eh, absolutamente. es un Es tan desigual el también. poderío que se genera entre el sector corporativo y la provincia como Estado, que la provincia termina siendo el empleado que hace alumbrado, barrido y limpieza. ¿Sí? Sí, El, tiene que haber una separación suficiente entre el regulado, que sería la empresa minera, y el regulador, porque si es una situación de diferencia de poder absoluta, incluso de control del empleo, de las regalías, de las campañas electorales, etcétera, no tienen la capacidad, más allá de la capacidad de estudiar un glaciar de altura, tampoco tienen la capacidad de resistir la presión de empresas tan grandes. Entonces, totalmente. eso es una discusión que justamente la Constitución ya saldó, determinando que los presupuestos mínimos de protección se definen a nivel nacional. Eh, Me Te parece que, digo, bueno, da para sí, largo la discusión, ¿no? no, pero es que eso que decís es tal cual, ¿eh? Uno va a las provincias como San Juan y otras provincias. Claramente el gobierno provincial termina siendo un empleado más. Y no lo digo peyorativamente, pero es que naturalmente ocurre. La escala es tan distinta, tan abrumadora, que la de la minera termina definiendo la obra pública, el funcionario, por supuesto, que ni que hablar las decisiones, como vos decís, del regulador. Es obvio, naturalmente ocurre, es así. Sí, sí. Y es a Eh, nivel global, no es un problema argentino, digo, eso es por como el supuesto, eh, ABC1 de la regulación. exactamente, exactamente. Por eso la provincia de Argentina tiene un montón de problemas, y yo lo señalaba rápido. Pero más allá de la buena o mala voluntad de las jurisdicciones, está este problema que señalás. O sea, naturalmente, vos nunca vas a tener en tu ámbito o secretaría ambiental ni de cerca la capacidad que tiene la minera de contratar científico, abogado, lo que necesites. Y así en cada caso. Es tan abrumador que eso termina generando una situación de dependencia inevitable. Entonces, esas cosas hay que equilibrarlas. Y para eso está la gobernanza ambiental tal como estaba pensada. Perfecto, clarísimo. Bueno, y ya para terminar, queríamos también hacer un vínculo con eh, las obligaciones del Estado con respecto al ambiente que surgen de tratados internacionales, tanto tratados de derechos humanos como de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y otros. Ya tenemos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Internacional de Justicia, que hablan sobre el deber de los estados de garantizar el derecho a un clima sano, el derecho a un ambiente sano e incluso el vínculo entre la ciencia y la protección del ambiente como parte de los derechos humanos que gozan los ciudadanos. Si este proyecto se aprueba, ¿cómo ves vos la posibilidad de que sea judicializado, siguiendo, por ejemplo, casos emblemáticos de nuestra región, como fueron los casos en Brasil, en relación al principio de no regresión, al derecho a la ciencia, a la obligación de los funcionarios públicos de sostener un derecho al ambiente, especialmente cuando hay algo que ya, como vos decís, tiene 15 años de funcionamiento y se está destruyendo una institucionalidad existente? ¿Y con qué herramientas contamos como sociedad civil para responder a este retroceso en materia de protección ambiental? Mira, todo eso va a ocurrir tal cual lo describís. Y te diría más, esto sacado así, a los empujones, donde se va a votar por un voto de diferencia, se va a aprobar,
uno o dos o tres votos de diferencia, de ninguna manera le da solidez a la norma. Esto, si alguna empresa sospecha que puede obtener con esto seguridad jurídica, créeme que no. Vuelvo a traer la historia. La fragmentación enloquecía a las empresas, porque cada provincia tenía normativas diferentes, requisitos diferentes y estaban sometidos a las presiones de cada uno de los funcionarios de cada jurisdicción. Era esa la situación. O sea, la verdad, vamos a una situación extremadamente frágil. Pero para mencionar uno más de todo lo que vos señalaste, el Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que en este momento están aprobando en el Senado, en uno de sus tantos documentos establece claramente que ningún país parte va a debilitar su normativa ambiental o laboral con el objetivo de facilitar las inversiones y el comercio. Bueno, esto es así, esto va derecho a eso. De hecho, este tema ya ha llegado, me consta, a la Unión Europea, a las oficinas en Bruselas que están viendo qué es esto. ¿Me entendés? ¿Por qué? No empezó a marchar el acuerdo y ya en el caso de Argentina se están debilitando las normas ambientales y expresamente para potenciar las inversiones. Entonces, esto va a entrar en colisión y va a empezar a hacer ruido por todos estos otros acuerdos. ¿Podría esto ser evitado con el proceso que yo te decía? Una buena evaluación, una buena justificación, llegar a un punto de equilibrio. Recordemos que la ley sale casi, creo que por unanimidad en ambas cámaras, o sea, se logró un altísimo consenso. Bueno, buscar un consenso a ese nivel o parecido, y esto no estaría sujeto a lecturas, a una lectura negativa por parte de todos estos acuerdos. Esto colisiona con estas normas que vos mencionás, y yo te digo, lo de la Unión Europea es como muy brutal, porque en la misma sesión acá en el Senado están tratando el acuerdo, terminan de aprobar el acuerdo y empiezan a tratar glaciares, ¿sí? Entonces, yo creo que todo esto debilita. Por eso, lo que te decía, yo no sé las empresas, cuánto de lo que escuchamos lo dicen las empresas y cuánto lo están colocando los gobernadores y otros intereses, ¿viste? Porque yo estoy seguro que si uno escucha a las empresas, escucharía objeciones más prácticas y más concretas. Que vos y yo podríamos estar hablando de si tal cosa puede cambiarse o no. Eso me apasionaría escucharlo y ver si la ley puede dar una mejor respuesta o lo que están pidiendo no tiene sentido. Me parece un ejercicio absurdo, aparte me parecería honesto y me parecería apropiado de el resultado que dé. Pero esta discusión donde te están corriendo el arco permanentemente, a mí esto me vuelve loco, ¿viste? Porque un día es la inconstitucionalidad, otro día es que las definiciones son malas, otro día es que está mal escrita, otro día es que, como te digo, no deja avanzar a los proyectos. Vos fíjate que la discusión de las definiciones quedó atrás. Cuando en la ley bases intentaron modificar la ley, eran las definiciones. En este proyecto no modifican las definiciones, directamente llevan a que todo lo haga el gobernador. Entonces te das cuenta que no hay una discusión concreta, es una discusión deshonesta. Te corren el arco, vos le mostrás, mirá, no es disconstitucional. Ah, bueno, entonces lo otro. Complicado. Entonces, ¿el problema cuál ¿Con es? qué herramientas contamos como sociedad civil? A aquellos que este tema les inquieta, les preocupa o los motiva, qué herramientas tiene la sociedad civil para enfrentarlo? Bueno, sin duda que la información y elevar la queja a alguno de estos acuerdos que vos mencionás no solo es importante, sino que hay importantes antecedentes de que han operado. De hecho, las ONGs ya han enviado la información, como te decía, a la Unión Europea para que esto se sepa. Y por supuesto la justicia argentina, al menos no tengo duda que se va a judicializar. Y no tengo dudas que la Corte Suprema de Justicia va a tener algún grado de reacción a esto. Sí, Porque porque además claramente, cuando se afecta a un recurso hídrico, no afecta a una sola provincia porque los cauces van de una provincia a otra, o sea, las cuencas exactamente, eh, exactamente. son interprovinciales, entonces indefectiblemente termina en la Corte Suprema, que además ya se expidió, ¿no? Uno de los problemas que teníamos en aquella fragmentación de finales de los 80, principios de los 90, era que las provincias estaban debilitando sus normas ambientales
para recibir residuos. Empezaba a ver con una competencia, ¿me entendés? Y acá lo mismo, mirá, hacia abajo, como decimos. claro, competencia hacia abajo. Venía acá que acá no hay glaciares, ¿me entendés? Entonces, todo eso existió. Y la respuesta fue la reforma del 94 en el aspecto ambiental. Hoy se está dándole, el Congreso está renunciando a ese rol que le da la Constitución. Bueno, Cali, clarísimo, súper interesante. Esperemos que haya una reflexión de los senadores que tienen los últimos votos hoy. Y si no, seguirá la discusión en diputados. Así que te agradecemos muchísimo y esperamos con este breve relato poder aportar nuestro granito de arena para una discusión más sana y más positiva para el futuro del país, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo la invitación y sí, ojalá, el debate va a seguir, sin duda, y ojalá contribuyamos a un debate un poquito más informado sobre lo que significa esta ley. Gracias por acompañarnos hoy en este episodio tan interesante. Si les gusta lo que hacemos y les interesa escuchar más, les agradeceríamos muchísimo que nos pongan 5 estrellas y reenvíen este episodio a sus colegas y amigos, especialmente si tienen algún amigo que sea senador. Diálogos Climáticos es producido por la Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático de Flaxo Argentina. Están hoy abiertas las inscripciones para la maestría y para el diploma superior. Así que los invitamos también a aquellos que les interese profundizar este tipo de análisis y capacitarse a que nos escriban a cambioclimático@flaxo.org.ar y les enviaremos más información. En la producción, edición y contenidos, Clara Subirach, alumna de la maestría, y quien les habla, Soledad Aguilar. Muchas gracias.